Capítulo 2. El amor de Jesús por sus sacerdotes en la vida oculta y en la vida pública. Jesús amó a sus sacerdotes desde el comienzo de su existencia, cuando los primeros rasgos de su humanidad se formaron en María. En toda su vida mostró esa tierna inclinación, dejó escapar de sus labios palabras cargadas de afecto y no cesó de mostrar el respeto y el amor que tenía por el sacerdocio. Jesús se quedó en el templo. En él se lo halló no en adoración delante de la Santa Arca, no junto al altar donde el fuego consume las víctimas, sino en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Más adelante en los días de su vida pública, qué respeto muestra por los sacerdotes. Cierto día cura a un leproso. Les dice: ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Mateo 8:4. Pareciera decir: ríndeles homenaje, reconoce su autoridad y cumple su voluntad. Obligado para iluminar al pueblo a repudiar los vicios y la degradación personal del sacerdocio judío, tan magnífico antes y ahora caído tan bajo, el Divino Maestro no deja de destacar la dignidad sacerdotal y de llamar a los sacerdotes y doctores dispensadores de la verdad y maestros de las almas. En Mateo 23:2 dice Jesús: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. En las palabras de Caifás, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Juan 18:14. Jesús nos muestra la grandeza del carácter sacerdotal y los privilegios que confiere. Profetizó como sumo sacerdote. No obstante, su indignidad, el odio y la envidia que lo guiaban, por ser sumo sacerdote recibió de Dios el don de profecía. Sí, aun cuando el sacerdote ha caído, aun cuando el pecado lo envilezca y ensucie, es necesario, no obstante, respetar su dignidad. Dios la respeta también cuando la ve golpeada y envilecida en un Caifás. En las últimas horas de su vida, Jesús sigue respetando ese sacerdocio. Se muestra deferente y respetuoso. De pie ante el sumo sacerdote lo escucha y le responde. Sus palabras graves y medidas, el modo humilde y modesto, son suficiente testimonio de que él ve en quienes lo condenan una autoridad superior. Ningún reproche aflora a sus divinos labios. Se deja castigar, se inclina, perdona. Qué bien sabe instruir a los fieles este Maestro adorable. ¿Cómo sabe mostrarles hasta dónde debe llegar su respeto por el carácter sacramental? El sacerdote tiene debilidades, es un hombre. Cubramos sus miserias humanas, vayamos más alto. Vislumbremos la grandeza divina oculta en la bajeza y en la nada. Veamos la acción de Jesús oculta entre las sombras humanas, y aunque la decadencia sea completa, respetemos no obstante al sacerdote. ¿Es una ruina? Lloremos sobre sus despojos, sobre ese templo donde Dios quiso vivir, sobre ese templo consagrado por una unión sagrada y que ahora, profanado y abatido, sirve de refugio tan solo a los animales salvajes. Lloremos y recemos. Si Jesús respetó el sacerdocio levítico, ¿cuánto más amó el sacerdocio cristiano?
Él mismo lo elige, lo educa, lo modela con sus propias manos. Es su obra preferida, la obra de su corazón. Sigámoslo durante los años de su vida pública. Lo veremos incesantemente ocupado en la formación, instrucción y perfeccionamiento de sus sacerdotes. Es Él quien los elige y los llama a seguirlo. Su mirada dulce y profunda, esa mirada que penetra hasta lo más íntimo de las almas, se fija en ellos. Con su divina presencia ve de que serán capaces y a pesar de sus debilidades y su miseria, los eleva hasta Él. Algunos llamados por Él se retirarán luego de haberlo seguido. Otros sentirán desde un principio disminuir su valor frente a los sacrificios que impone esta vocación. El corazón de Jesús sufrirá por estas deserciones y por esa vileza dirigiéndose a aquellos que han permanecido fieles. El corazón del adorable Maestro les dirá: ¿también ustedes quieren irse? Juan 6:67. Luego de haber hecho príncipes de su iglesia a los 12, separa todavía 72 entre los más fieles y fervorosos de la multitud de sus discípulos, a los que signa con su sacerdocio. Les da instrucciones, abre los tesoros celestiales para equipar a estos nuevos apóstoles con dones y privilegios divinos. Más aún, los envía de dos en dos para anunciar la salvación a toda criatura. Cuando regresan de sus correrías apostólicas, con qué ternura los recibe, con qué maternal solicitud los invita al descanso. Vengan ustedes solos, les dice, a un lugar desierto para descansar un poco. Marcos 6:31. Pero cuando sus discípulos le piden en particular una explicación con afectuosa dulzura, responde a sus interrogantes: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Mateo 13:11. Si los ve atemorizados ante la grandeza de algún milagro, les dice: tranquilícense, soy yo, no teman. El Divino Maestro siempre les dirige palabras suaves y con adorable bondad ilumina sus dudas y resuelve sus dificultades. Atento a las mínimas necesidades, busca cuándo instruirlos, formándolos con dulzura en aquellas virtudes sacerdotales cuyo perfecto modelo es Él mismo. Capítulo 3. El amor de Jesús por sus sacerdotes en las últimas horas de su vida. En las últimas horas de su vida mortal, Jesús hace aún más visible su amor a los sacerdotes. En el discurso de la cena que Juan, el confidente del Divino Corazón, nos ha conservado, la ternura del Maestro brota en cada palabra. En el estallido íntimo de su corazón, el desbordarse de su amor, les dice: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Lucas 22:15. Deseaba ardientemente participarlos de su sacerdocio, marcándolos con el carácter sacramental que los eleva por encima de los ángeles. Tenía prisa por ponerse en sus manos como Eucaristía, por ofrecerse enteramente a ellos y depender de ellos. Como un artista, impaciente por ver que tome forma en sus manos la obra maestra ideada, Jesús desea anticipar el momento de ver formada la obra soñada de su corazón, el sacerdocio católico. He deseado ardientemente. Es la ardiente aspiración del corazón de Jesús hacia sus sacerdotes. Ha deseado celebrar esta Pascua. Ya otras veces lo había hecho con sus discípulos, pero no era esta Pascua
en la cual debía instituir el sacerdocio. Preside la cena como un padre, se levanta con humildad, se arrodilla ante sus discípulos y hace la tarea de los esclavos lavándole los pies, para disminuir de alguna manera la distancia que los separa de él, para animarlos y hacerlos, aún ante ellos mismos, menos indignos de su divina bondad, les dice: ustedes están limpios. Más aún, los eleva hasta su medida, igualándolos así, para asegurarles: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Mateo 10:40. La bondad de Jesús no se queda solo en los discípulos limpios, lo extiende hasta el discípulo infiel. Intenta conmover el corazón del traidor con advertencias llenas de dulzura y palabras afectuosas. Se esfuerza por lo menos en poner en su corazón la fe y la confianza, aún después de su delito, a ver si podría enderezarlo. Llega el momento solemne. El amor infinito está a punto de hacer su obra maestra. La sabiduría infinita y el poder de Dios colaborarán. Será el don por excelencia de la divina caridad. Será la Eucaristía. Dios con nosotros, Dios en nosotros. Jesucristo, Dios y hombre, unido al hombre rescatado y purificado. Espíritu con espíritu, corazón con corazón, cuerpo con cuerpo. Tomen y coman, tomen y beban todos de ella, ha dicho el Salvador. Mateo 26:26. Pero el esfuerzo del amor no ha terminado aún. Jesús no estaría allí siempre en forma humana, palpable para orar el prodigio. Es preciso que otros hombres revestidos de su poder le sucedan y renueven a lo largo de los siglos la misteriosa transubstanciación que Él realizó en ese momento. Entonces surge el sacerdocio de su divino corazón. Los elegidos que están con Jesús reciben el carácter sacramental, indeleble, que los hace eternamente sacerdotes, carácter que los elegidos del amor llevarán de generación en generación para gloria de Dios y salvación del mundo. No bien los apóstoles fueron revestidos del carácter sacramental, Jesús siente aumentar su amor por ellos. Ya no puede contenerlo dentro de sí, necesita testimoniarlo. Dice: ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realiza, como mi Padre me la confió a mí. Hijos míos, no quiere que los hunda la tristeza, no se inquieten. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. El que me ama será amado por mi Padre. Palabras todas del Evangelio de San Juan. Luego, mediante la imagen de la vid y los sarmientos, les enseña la unión misteriosa, fruto de la participación del mismo sacerdote. Los estimula a reforzar cada vez más esta unión. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:8. Pero en esta última noche, el Divino Maestro, retomando ese nombre, se lo da solamente a sus sacerdotes como nombre propio. Ustedes son mis amigos. Yo los llamo amigos. Juan 15:14. ¿Hay algo más tierno y dulce que ese título de amigo?
Es el nombre preciso del objeto amado, del objeto elegido del amor. Un padre, un hermano, aún un esposo pueden no ser amados, pero un amigo no. Es amigo precisamente porque es amado, y si dejara de serlo, dejaría también de llamarse amigo. El sacerdote es por lo tanto amigo especial de Jesús. Entre la multitud predilecta de los cristianos, el Maestro lo eligió y llamó a su amistad divina. Por eso dice a sus apóstoles: yo los elegí a ustedes y los destiné. Yo los elegí y los saqué del mundo. Juan 15:19. Sí, Jesús separa al sacerdote de la multitud para elevarlo, darle las gracias, unirlo más a Él. En fin, para terminar de mostrar su tierno amor hacia los apóstoles y levantarles el ánimo, les asegura que el amor de su Padre Celestial. Él mismo los ama, porque ustedes me aman. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido el mundo. Juan 16, 27 y 33. Entonces brota de su corazón una oración de fuego. Con la mirada al cielo y las manos alzadas, Jesús pide al Padre por el sacerdocio recién instituido. Él sabe que muy pronto saldrá de este mundo y estará más en forma visible, ya lejos de sus apóstoles, y necesita sostenerlos y consolarlos. Sabe además que son débiles y que en medio del mundo, al que los manda como ovejas en medio de lobos, estarán expuestos al dolor y al peligro. Por eso en esta hora suprema en que el Divino Redentor pareciera que renuncia a su divinidad y a su poder para ser solamente la víctima expiatoria, siente la necesidad de confiar a su Divino Padre lo más querido de su corazón. Yo ruego por ellos, les dice Juan 17:9. Luego rogará por los fieles, no solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Pide para ellos la perfecta unión de corazones y voluntades, tan necesaria para cumplir el bien. Esa unidad de mira y de acción que es de por sí una fuerza, que debe permitir a la Iglesia atravesar sin contaminarse las olas del mar y la tempestad de las persecuciones. Finalmente, después de haber repetido varias veces que sus sacerdotes no deben ser del mundo, demostrando a las claras con esta insistencia que, si bien deben vivir en el mundo, no deben asumir su mentalidad ni adecuarse a sus costumbres. Jesús, el Maestro Divino, termina con un broche de oro cargado de humildad y ternura. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Juan 17:19. Jesús, que quiere que sus sacerdotes sean santos, los quiere completamente semejantes a Él. La pureza absoluta asume la distancia que requiere vivir la virtud de la castidad en el sacerdote. Así se santifica a sí mismo para servir de modelo y para ser el ejemplo eterno del sacerdote católico, el ideal completo de la perfección sacerdotal. Los soldados se acercan para capturarlos. Judas le da el beso de la traición. Jesús ha visto en la frente del traidor el carácter del orden sacerdotal. Lo respeta. Más aún, ama esa alma que tanto había elevado y que ve ahora precipitada tan bajo y le dice: amigo, cumple tu cometido.
Mateo 26:50. Luego dice a los soldados: si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Juan 18:8. Jesús, agonizante en la cruz entre horribles padecimientos, al pensar en sus apóstoles, en sus sacerdotes, a quienes había colmado de tantos beneficios, debió tener el corazón lleno de inmensa amargura. Pedro lo había negado 3 veces. Judas lo había traicionado y vendido. Permanece solo, con su dolor indescriptible, totalmente solo, pero con su invencible amor y su corazón lleno de perdón. Capítulo 4. El amor de Jesús por sus sacerdotes después de la resurrección. Apenas surge la radiante aurora de la resurrección, el amor hará palpitar nuevamente ese sagrado corazón, y el primer amor que surgirá será el amor por el sacerdocio. Las primeras palabras de Jesús a Magdalena, luego de darse a conocer para sus sacerdotes, es así: ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Juan 20:17. Mis hermanos, no les dice ve a decir a mis discípulos, a mis apóstoles. Estas palabras son demasiado frías para llenar su corazón. Avisen a mis hermanos, repite las santas mujeres. La traición, las ingratitudes, las vilezas de los días anteriores, todo está olvidado. ¿Quién podrá comprender ese amor de Jesús por el sacerdocio? Los 40 días que el Salvador pasará en la tierra luego de su resurrección, los usará para la formación definitiva de la Iglesia, para la instrucción de sus sacerdotes. Ahora parece haber recobrado la vida solo para consagrarla a sus apóstoles. Los investirá de su poder y otorgará tan grandes privilegios que ninguna criatura jamás podrá compararse con ellos. Los elevará tan alto que los reyes de la tierra se postrarán ante ellos, y los principados del cielo podrán envidiarlos. Vivirá en ellos, revestidos de él al punto que harán las obras realizadas por él y aún más grandes. ¿Se puede acaso concebir un amor más grande del que idea y realiza una unión tan completa? Jesús se aparece a Pedro. Es el primero en recibir sus divinas bendiciones. Es la cabeza del nuevo sacerdote, el pastor supremo del rebaño de Jesucristo. En la tarde de este mismo día, luego de haber instruido y consolado a los discípulos en Emaús, el divino Salvador se manifiesta en el cenáculo en medio de los apóstoles. La paz esté con ustedes. ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Lucas 24:36. Les muestra las manos y los pies. Entonces, cuando la fe entra en sus almas, Jesús, vuelto hacia ellos con su soplo divino, les da el Espíritu vivificador. En los días de la redención, da a los sacerdotes el maravilloso poder de vivificar las almas y resucitarlas de la muerte del pecado. Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonan, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Divino privilegio que da a los sacerdotes, una especie de participación en el poder creador de Dios. 8 días después, vuelve a aparecerse en el cenáculo. Por una condescendencia de su amor, viene a satisfacer el deseo del discípulo obstinado a creer. Dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe.
podía Tomás, dejar de reconocer el corazón de su Dios y su Señor. Un día los apóstoles habían salido al lago de Tiberíades. Luego de una noche infructuosa de labor llegó la mañana. Al fondo alcanzan a divisarlo. Es el Maestro, el Cristo tan amado. Su voz dulce y grave resuena sobre las olas en el silencio de la naturaleza. Muchachos, dice en un tono bondadoso y paternal, ¿tienen algo para comer? Juan 21:5. Cuando los apóstoles se acercan a la orilla con las redes milagrosamente repletas, encuentran fuego encendido, comida preparada, como si fuera Jesús el más pequeño de ellos. Lo dispone todo y se abaja hasta servirles él mismo. Después de comer, Jesús se acerca a Pedro, le recrimina sus caídas, le quitará el primado para dárselo a uno más digno y más fiel. ¿Será al menos para probarlo una vez más y hacerle ver su debilidad? No, su corazón es demasiado delicado para hacer, aunque más no sea, a una ilusión sobre su pasado. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Así fue una vez, 2 veces, 3 veces. 2 declaraciones no le han parecido suficientes al Maestro para convencerse del amor del discípulo, que lo hace hasta una 3.ª vez. Sin duda lo han sido, y es por eso que ha sido confiado a Pedro el cuidado de regir los fieles. Pero Jesús quiere dar más al apóstol, quiere confiarle la porción de su grey que es más cara a su corazón y por ello exige un amor más grande y más fuerte. Pedro se entristeció de que por 3.ª vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. El Señor quiere que Pedro sea la cabeza, el pastor, el padre de su sacerdocio. Quiere que lleve a sus sacerdotes a los campos de la verdad. Prestar el mayor cuidado a estas ovejas tan tiernamente amadas, hacerlas fuertes, fecundas, para que por medio de ellas se acreciente su grey. Jesús había dicho a sus apóstoles que se reunieran en una montaña. Algo grande va a realizarse y Él llama a los apóstoles, sus sacerdotes, y en presencia de aquellos los reviste de su propio poder y les confiere los más insignes privilegios. Con esa autoridad suprema que le es propia, el Maestro pronuncia esta palabra de Dios. Yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo los he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 22. Yo he recibido todo poder, yo les participo de él. Todo lo que yo he hecho lo harán también ustedes, les entrego mis poderes, vayan, no ya como hombres débiles e impotentes, sino como otros Cristos, otros enviados de Dios. Vayan por la tierra e instruyan a todas las naciones. Y Jesús termina con estas sublimes palabras, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Habla de una gracia, de una unión particular con los sacerdotes, una gracia especialísima que une tan íntimamente al sacerdote con Jesús, que no forma sino un único sacerdote, unión tan estrecha que la palabra del sacerdote es la palabra de Jesús. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Lucas 10:16.
antes de ir a tomar posesión de su reino, quiere manifestarse por última vez a sus apóstoles. Es preciso que se convenzan de su debilidad humana y miseria, para no enorgullecerse ni exaltarse como dioses por los favores del Maestro. Jesús no pone límites al apostolado de sus sacerdotes, a su benéfica y divinizadora acción. Alza las manos para bendecir y lentamente, como con pena de dejar a sus queridos discípulos, se eleva hasta el cielo. Jesús ha entrado en la gloria.